32. Adivina quién viene a casa. Patch abrió la puerta pensando que al otro lado estaría el pizzero y no una mujer entrada en años, elegantemente vestida, maquillada con sutileza y con el color de los ojos exactamente igual al de Jared. Pero no solo Patch se llevó la mayor sorpresa de su vida. Charlotte lo miró de arriba abajo con los ojos bien abiertos. ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde estaba su hijo? Y además, ¿qué hacía envuelto en una pequeña toalla que dejaba tan poco a la imaginación? Dio 3 pasos hacia atrás para comprobar que no se había equivocado de puerta. 309 ponía sobre ella con números dorados. Efectivamente, ese era el apartamento de Jared. April le había dicho que su hijo estaba allí, así que... ¿quién era ese hombre? «Buenas tardes», dijo con educación. «¿Se puede saber quién es usted?» Yo... Patch no tuvo duda desde el primer instante en el que la vio. Esa mujer de cabellos grises, vestida con ropas caras, era la madre de Jared. Deseó desaparecer del mundo, del universo. Jamás se había encontrado ante una situación tan bochornosa. Ni siquiera esa vez que estando con un cliente en la cama, los pilló su mujer. ¿Tienes dinero? Jared se colocó a su lado con la cartera en la mano. ¿Mamá? Tartamudeó al ver a Charlotte, que los observaba ambos con los ojos muy abiertos. Pero el sonido del timbre del ascensor, indicando que paraba en esa planta, hizo que permanecieran en silencio. Mientras que los tres se miraban entre sorprendidos y desconcertados, el pizzero se encontró con una escena de lo más extraña, pero se limitó a entregar el pedido a Patch, que fue el único que se molestó en atenderlo, pues su chico se había quedado de piedra al ver a su madre. Charlotte entró en la casa tras franquear el muro que suponían los 2 cuerpos que se habían quedado paralizados en el umbral de la puerta. Ambos se retiraron sin pensar ni siquiera en impedirle el paso. Alternativamente miró a uno y luego al otro. Su hijo estaba pálido. Tenía el pelo despeinado como si se lo hubiese estado tocando o como si alguien se lo hubiera acariciado. La barba asomaba en sus mejillas, esas que siempre llevaba perfectamente rasuradas. Vestía tan solo con un pantalón de pijama e iba descalzo. Su amigo, que tan solo llevaba una toalla y por su cabello que aún goteaba, seguramente se acababa de duchar, sostenía la caja de la pizza, y Charlotte temió que la toalla se le escurriera y terminase viendo sus vergüenzas. Así que, con un movimiento sutil de la mano, le indicó que dejase la caja sobre la mesa. Patch obedeció al instante y, con premura, se sujetó con fuerza a la toalla. Los miró durante lo que para ellos dos parecieron horas, pero que tan solo fueron unos segundos hasta que Patch se decidió a hablar. Yo creo que será mejor... Sí, por favor, será mejor que se vista, le interrumpió Charlotte. Patch soltó por fin todo el aire que había estado reteniendo y salió corriendo a la habitación en busca de su ropa. Podría parecer un cobarde, pero nunca se las había visto con la madre de ninguna de sus conquistas y no sabía muy bien cómo actuar. Si Jared se resistía a reconocer su inclinación sexual, suponía que ni su familia ni amigos conocían su gusto por los hombres. Lo mejor era dejarlos a solas y que él explicase todo. O quizá estaba tan asustado que le aterraba enfrentarse a una madre enfadada, decepcionada con su hijo. Ya había pasado por eso en primera persona y le había costado años de terapia. Charlotte y su hijo, ese que hasta entonces siempre vestía de manera formal, que llevaba la barba rasurada y ni un solo pelo fuera de su sitio, se quedaron solos. Lo miró, intentó analizarlo. Pero ese no era Jared, no era el de siempre. Mamá, yo... Bajó los ojos, avergonzado. No quería que te enterases así. Charlotte no lo miró ni escuchó. Entró al salón y se sentó en el sofá. Estaba totalmente desubicada, no entendía qué era lo que estaba pasando. Mamá, por Dios, ¿estás bien? Jared se puso en cuclillas a su lado y tomó una de sus manos entre las suyas. Estaba tan fría que se asustó. Si a ella le pasaba algo por su culpa, no se lo perdonaría nunca. Lo siento. Mamá, perdona, te juro que no pasará nunca más. Le dolió mucho decirle esas palabras, porque dejar de ver a Patch era como arrancarle uno de sus órganos vitales, pero por su madre haría lo que fuera. «Estoy bien», dijo, tomando aire con fuerza y con la determinación de tener por fin esa conversación que durante tantos años él había ido posponiendo con absurdas excusas.
Siéntate a mi lado y deja de decir tonterías. Su tono autoritario se le antojó extraño a Jared. Nunca la había escuchado hablar de esa manera. Jamás le había gritado, ni siquiera alzaba la voz cuando estaba enfadada. Fue tanta la impresión que le causó escuchar cómo lo regañaba, como si fuese un niño pequeño, que obedeció y se sentó sobre la pequeña mesita que le permitía estar frente a ella para poder mirarla a los ojos. Se quedaron en silencio. Jared esperando a que ella dijera algo y Charlotte esperando a que el muchacho que estaba con su hijo los dejara a solas. Esa conversación era solo madre e hijo, no quería espectadores. Patch salió de la habitación y caminó hasta colocarse delante de Charlotte. Tengo que irme ya. Intentó mirar a Jared, pero temía ver en sus ojos arrepentimiento o vergüenza porque su madre los hubiese pillado juntos. No podría soportar otra vez el rechazo. «Dime una cosa, joven». Charlotte se puso de pie para enfrentarlo. Era tan grande como su hijo y tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Tanto Patch como Jared la observaban expectantes y temerosos. Que claro, señora. «¿Cuál es tu nombre?» «Porque parece ser que mi hijo ha perdido la buena educación que le he enseñado». Lanzó una mirada furiosa a Jared como reproche a su falta de decoro. Patch, señora. Me llamo Patch. Encantada, Patch. Yo soy Charlotte, la madre de este maleducado. Con lo que parecía un gesto cariñoso, le tomó la mano y tiró de ella indicándole que se agachara para poder llegar a sus mejillas y asestarle un beso. Ese gesto lo dejó tan descolocado que no supo qué decir ni cómo actuar. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de trato. Encantado, contestó cuando por fin la sangre le regó de nuevo el cerebro y el habla regresó. La verdad es que ninguno de los dos esperaba esa reacción de Charlotte. A ambos les pilló con la guardia baja. «Espero que nos volvamos a ver. Me gustaría saber más cosas de ti, pero sintiéndolo mucho, creo que ahora será mejor que te vayas y nos dejes a solas. Mi hijo y yo tenemos mucho de qué hablar». Patch asintió. Intentó sonreír, pero estaba tan nervioso que tan solo le salió una mueca extraña. Claro, sin problemas. Además tenía que irme ya. Mintió. Y se sintió fatal cuando Charlotte miró la pizza que esperaba sobre la mesa, haciéndole saber que no era ninguna tonta. Cabeceó nervioso y decidió salir lo antes posible para no meter más la pata. Todo un placer haber tenido la oportunidad de conocerla. Charlotte le sonrió amable. «Jared, hijo, regresa a la tierra y acompaña a tu amigo a la salida». El aludido, que hasta entonces había permanecido sentado en la mesita, mirando a las dos personas que en esos momentos más le importaban, presentándose sin ser capaz de hacer nada, se puso de pie y sin mediar palabra, caminó tras Patch hasta la puerta del apartamento. «Te llamo», dijo Jared en voz muy baja para que su madre, sentada de espaldas a ellos, no los pudiera escuchar. Patch asintió y abrió la puerta. Pero antes de salir, Jared lo agarró del brazo obligándolo a girarse para mirarlo. Después hizo algo que no se esperaba. Lo besó en los labios. No fue más que un toque, un segundo. Pero Patch no necesitaba más. Con ese pequeño gesto le decía muchas cosas. Ese beso rápido significaba: «No me arrepiento de nada. Pienso seguir adelante con esto. Intentaré que mi madre lo comprenda. Ya no tengo dudas de lo que quiero». Jared se arriesgaba. Apostaba por él. Y no pensaba dejarlo marchar por nada del mundo. Le sonrió. Acarició una de sus mejillas con mucho cariño y sin decir nada más, se marchó. Jared regresó al lado de su madre. Se sentó y sin mirarla a los ojos comenzó a hablar. Lamento que te hayas enterado así de lo que... Cerró los ojos. ¿Era tan difícil? La vida no le daba tregua, era injusto. Apenas se había acostumbrado a su nueva situación. Acababa de liberarse. ¿Cómo iba a explicarle todo eso a su madre sin que le diera un infarto? ¿Qué es lo que sientes? Abrió los ojos de golpe y la miró. No piensas ponérmelo fácil, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa irónica en los labios. No soy yo quien te lo pone difícil, Jared. Tienes razón. Sonrió de nuevo, pero con desgana. La situación no tenía ninguna gracia. Suspiró con fuerza y decidió que tenía que ser tan sincero como pudiese. Su madre se lo merecía. No me había dado cuenta de que me gustaban los hombres hasta que conocí a Patch. Ya era hora de que lo asumieses. Jared la miró sorprendido. ¿Ya lo sabías? Por supuesto que sí. Soy tu madre. Dijo como si esa fuera suficiente excusa,
como si las madres tuvieran un poder especial. Jared tenía ganas de llorar y de reír al mismo tiempo, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se limitó a mirarla con los ojos y la boca muy abiertos. «No quise que te casaras». Lo sé. Recordó cuando, el mismo día de su boda, su madre le propuso fugarse en su coche. Pero pensé que era lo que debía hacer. ¿Lo que debías hacer? Arrugó la frente. Estaba tan sorprendida. Sabía que Jared tenía un sentido del deber muy acusado, pero respecto a los sentimientos, ¿qué sentido tenía? Creo que nadie te ha forzado nunca a nada, y menos a casarte con alguien a quien no amas. Jared bajó la mirada a sus manos, a ese dedo que ya no llevaba la alianza que April le había colocado. No eran los demás los que me forzaban. Era yo. Qué equivocado, hijo. Los ojos de Charlotte se anegaron. Ver sufrir a su hijo era el dolor más intenso que podía sentir, y estaba descubriendo lo mucho que lo había hecho todos esos años fingiendo ser quien no era. ¿No te importa que sea gay? ¿Piensas que lo que me molesta de toda esta situación es que estés con un hombre? ¿No es así? Pues claro que no. Lo que más me molesta es que estás casado, que no me hiciste caso cuando te avisé que estás mintiendo a April y, aunque sé que es una mujer un tanto insufrible, es buena chica y no se merece que la engañen. Yo no te he educado así. No te enseñé a mentir a quienes te aman. 33. Y ahora cuéntamelo todo. Lunes. Evan y Olga habían pasado 2 días juntos. La primera noche ella le abrió su alma, derramó lágrimas y narró su historia, mientras que él se limitó a escucharla, sin tocarla, sin interrumpir, pero con un nudo en el estómago y en la garganta. Después Olga se durmió, tras llorar durante horas sobre su pecho, y él decidió dejarle la cama para ella sola. La tomó entre sus brazos y la depositó sobre ella con mimo y cariño. Arropó su pequeño cuerpo, y él se quedó en el sofá intentando digerir lo que le había contado. Al día siguiente, cuando la luz bañó el apartamento y la realidad los golpeó de nuevo, Olga se limitó a rehuirlo, a poner la máxima distancia que el pequeño piso le permitía. Apenas intercambiaron palabras ni miradas. Al fin y al cabo, eran 2 extraños obligados a convivir en un espacio reducido. No tenían nada en común. Bueno, si eran sinceros el uno con el otro, algo sí que los unía. El dolor de un pasado que los había marcado a ambos. Pero algo cambió la noche del domingo. El miedo a la soledad y el terror a regresar a esa vida que hacía tan solo pocas horas había abandonado, llevaron a Olga a pedirle a Evan que se acostase junto a ella, que no la dejase sola en esa cama grande y fría. Al día siguiente, Olga se despertó con un brazo enredado en la cintura de Evan y, apretada contra su espalda, parecía buscar su calor, la protección que su duro cuerpo le brindaba. Se quedó muy quieta. Incluso el aliento se le congeló en la boca. No quería despertarlo. Antes de hacerlo tenía que separarse, poner distancia. Menos mal que, por la forma en la que le escuchaba respirar, dormía profundamente. Estaba acostumbrada a dormir con un hombre. Desde que Nikolai llegó a su vida, la quería siempre a su lado y no la había dejado nunca sola. Pero ella jamás había buscado su calor ni, por supuesto, su protección bajo las sábanas, ni siquiera de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo había terminado abrazada a ese extraño? No lo sabía. Recordaba que, al acostarse, ambos se habían impuesto una línea imaginaria para no tocarse de ninguna manera. También que le costó dormir, pues sentía su calor y, sin pretenderlo, su cuerpo intentaba acercarse a esa fuente de confort. Tenía tal terror a tocarlo que luchó con todas sus fuerzas por no ceder al sueño. Se pegó al filo del colchón de tal manera que casi tenía medio cuerpo fuera. Se reprendió porque finalmente había sucumbido al sueño. Ahora estaba en un terrible aprieto del que no sabía cómo salir. Deja de resoplar. Olga dio un respingo al escucharlo. Intentó separarse, pero él le agarró la mano que reposaba con delicadeza sobre su abdomen, reteniéndola a su lado. Duerme, es pronto y debes estar cansada. Sé que tardaste en conciliar el sueño. Olga tembló. De repente su contacto le resultaba incómodo. No era lo mismo abrazarse a él porque su cuerpo lo buscaba,
que hacerlo porque Evan la obligaba sujetándola con fuerza. ¿Estás bien? Evan la soltó al notar cómo se agitaba, cómo temblaba. Se incorporó para mirarla, y entonces reparó en lo estúpido que había sido. «Perdona, lo siento». Olga no era una mujer normal. Había sufrido mucho. La habían maltratado, obligado a hacer cosas que no quería. No podía intentar retenerla a su lado, y menos sujetándola a la fuerza. Seguramente recuerdos de momentos vividos junto a Nikolai la habían asaltado. Soy un imbécil. Perdona, perdona. Repetía una y otra vez. Evan intentó tocarla, pero ella huyó, no porque lo temiera, sino más bien porque en esos momentos no podía permitirse el lujo de sentir el calor de un abrazo o una simple caricia cariñosa. Se sentía tan débil que, si él le ponía una sola mano encima, se rompería en 1000 pedazos, quebrándose como si fuese simplemente una figura de porcelana. Creo que iré a comprar algo para desayunar, dijo Evan mientras se levantaba de la cama. Lo mejor era dejarla sola. No quería hacerla sentirse incómoda. Ni siquiera la miró cuando se puso la camiseta. Había dormido con el vaquero puesto encima de la cama, sin arroparse, mientras que ella se había metido entre las sábanas, pensando que así no tendrían ningún tipo de contacto. Pero su estratagema no había sido efectiva, pues durante la noche, Olga lo había buscado. Había terminado abrazándolo por la espalda, pegando su pecho a él y aferrándose a su vientre. Tomó de la mesilla su móvil y salió de manera precipitada. De repente, el ambiente se había vuelto tenso e incómodo. Esta vez ella no le pidió que no la dejara sola, ni él le dio su pistola para protegerse. Esta vez Olga se limitó a quedarse quieta, sentada en la cama, hasta que escuchó la puerta cerrarse. Evan caminaba rápido por la acera. Estaba metido en un buen lío. Esa chica tan solo le podía traer problemas, y él no había regresado a Manhattan para meterse en la vida de nadie. Tan solo pretendía arreglar la suya. Tan solo quería... Bajó la mirada evitando la de una mujer que se cruzó con él. Sabía que sus ojos reflejaban pena, y no pensaba mostrarla delante de ninguna extraña. Pensar en su hermano lo apenaba, pues ahora que lo había encontrado... Sacudió la cabeza descartando todos esos pensamientos que le impedían seguir adelante con su plan. Chasqueó la lengua, enfadado con la vida, con las circunstancias que siempre se ponían en su contra. Tan solo podía hacer una cosa y era llamar a Roy, decirle que se lavaba las manos con respecto a Olga, que se ocupase él. Al fin y al cabo, Roy le había metido en ese problema sin ni siquiera consultarle. Sacó el móvil del bolsillo de su pantalón y buscó entre sus contactos el del jefe. Evan, ¿va todo bien? ¿Dónde estás? Voy de camino a la comisaría. He quedado con uno de los detectives. ¿Estás bien? No lo estoy. ¿Ha pasado algo? Pero, ¿qué coño estás haciendo? Se reprendió. En el fondo no podía dejarla sola. Ella era su responsabilidad. Su conciencia no le permitía dejarla en manos del jefe y mirar hacia otro lado. No pensarás decirle nada sobre Olga, ¿verdad? De pronto, le aterró pensar que ella cayera de nuevo en los brazos de Nikolai. Esa es mi intención. La pondrás en peligro, gritó desesperado. Confío en el detective. Sé que él la ayudará. No podemos mantenerla toda la vida encerrada y escondida. Un sudor frío comenzó a bañarle la espalda. Qué contradictorios eran sus sentimientos. Por un lado, deseaba deshacerse del problema que Olga suponía para sus planes, y por otro, una necesidad de saber que ella estaba a salvo se había instalado dentro de su corazón, de su cabeza, y lo obligaba a hacer lo que fuese por no separarse de ella, por darle su protección como le había prometido, incluso exponiendo su propia vida. ¿Confías en un policía?, preguntó con sorna. No todos son corruptos. Joder, Roy, no lo hagas, por favor. Pero ¿se puede saber qué te pasa? Ella tiene miedo. Ha vivido cosas horribles. No podemos ponerla en peligro. No pienso ponerla en peligro. Tan solo quiero ayudarla. Confía en mí, Evan. Sé de estas cosas un poco más que tú. Me he enfrentado a tipos como Nikolai muchas veces en mi vida. Evan se paró en la acera. Tenía el móvil fuertemente aferrado. Tenía mucho miedo. Le aterraba que a Olga le pudiese pasar algo malo. Está bien, cedió. Roy sabía lo que hacía. Era un experto marine. Pero no me separaré de ella. Sin mí no irá a ningún sitio. Explícale eso también a tu detective, ese en el que tanto confías. Roy no podía prometerle nada. En cuanto entregara a Olga a la policía,
Ellos serían los encargados de su protección. No le gustaba mentir, y menos a uno de sus chicos, pero estaba en juego la vida de una mujer, y quizás si ella declaraba en contra de Nikolai, el imperio de terror, obstrucción y asesinatos del ruso llegaría a su fin. No hay problema, Evan. Tú limítate a cuidar de ella y yo me encargaré de lo demás. Ambos se despidieron y colgaron casi al unísono. Evan continuó congelado sobre la acera un par de minutos más. Las imágenes del infierno que Olga había vivido junto a ese hombre llenaban su cabeza y le hacían desear matarlo con sus propias manos. No quería tardar. Ella lo esperaba en casa, pero necesitaba un tiempo a solas. Así que mientras en la cafetería le preparaban el pedido para llevar, se sentó en una de las sillas y se tomó el primer café de la mañana. Miraba por el grandioso ventanal que tenía enfrente, pero sus ojos no apreciaban el paisaje, porque su mente recordaba todo lo que Olga le había narrado con voz temblorosa. Ella estaba sentada en el sofá, al que le habían quitado la sábana que lo cubría para aislarlo del polvo. Su mirada permanecía baja, clavada en la pequeña mesa de café que hacía juego con el mural que adornaba una de las paredes del diminuto salón. Y ahora cuéntamelo todo. Quiero saber quién es en realidad Olga, quiero saber por quién me la estoy jugando. Le dijo él mientras se sentaba sobre esa pequeña mesa frente a ella, con sus rodillas casi tocándose. Olga estaba tensa. Nunca nadie se había interesado por saber de ella, por conocerla. Lo miró, pero bajó los ojos al instante. Yo... Habló tan bajo que Evan apenas pudo escucharla. Se sentía tímida, ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Me tienes miedo? Olga negó con la cabeza. Hace casi 9 años que pertenezco a Nikolai, confesó tras un largo espacio de tiempo en el que tan solo se escucharon sus respiraciones. Evan abrió los ojos por la sorpresa. 9 años. ¿Parecía tan joven? ¿Cuántos años tienes? Preguntó. 24. Dios mío, exclamó. Se pasó las manos por el cabello con desesperación. ¿de qué manera una niña de 15 años termina viviendo con un mafioso? Se preguntó. Él me compró. Evan no había formulado la pregunta en voz alta, pero para Olga no fue necesario. Por cómo la miraba, supo perfectamente las dudas que se le estaban planteando. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir con que te compro? Mi madre... Ella necesitaba el dinero. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo que una madre vendiese a su hija, como si la disculpase. Evan se puso de pie. El tema no le resultaba para nada extraño. Caminó por la sala bajo la atenta mirada de Olga. ¡Oh, joder! Exclamó enfadado. Sabía lo que se sentía al ser despreciado por el ser que se suponía que más debería de amarte. A su mente llegaron imágenes de su propia madre, del desprecio con el que siempre lo había tratado, de sus ausencias, de sus delirios, de su hermano mayor. No quería dejarse llevar por sus propios sentimientos, pero estaba tan conectado a ella, tenían tanto en común, que deseó abrazarla hasta casi integrarla en su cuerpo. Necesitaba darle esperanza, calor, ayudarla a olvidar, ayudarse a borrar los malos recuerdos. Pero no podía hacerlo. Todo era demasiado intenso, raro. Evan caminó hasta el lugar que había ocupado hacía unos instantes y se sentó de nuevo. Clavó sus pupilas en ella. No la tocó. Simplemente se limitó a observarla. Creo que tú y yo estamos conectados por algún motivo. Los ojos de Olga le decían que no lo entendía, que estaba confusa, y era normal, pues ella desconocía su pasado. Algún día, quizá, le contaría lo que a él lo atormentaba. Algún día le mostraría sus cicatrices. Pero ese no era el momento ni el lugar. Evan cerró los ojos. Temía saber más sobre su relación con Nikolai. Solo de pensarlo se enfurecía de tal modo que deseaba tomar su pistola y presentarse ante el ruso para vaciar el cargador. Él te hizo... ya sabes. ¿Quieres saber si con 15 años abusó de mí? No pretendía sonar fría, pues nunca lo había sido. Pero se había acostumbrado a vivir en un mundo donde las mujeres eran tan solo mercancía, donde debía obedecer si no quería recibir una paliza, donde no existía la infancia, donde los hombres hacían lo que querían con las mujeres sin recibir ningún tipo de represalias si eran violentos o las hacían daño. Evan asintió, pero no necesitó una respuesta afirmativa por parte de ella. Con tan solo mirarse en sus ojos, obtuvo un sí que le dolió como si le clavasen agujas en el pecho.
justo en el lugar donde su corazón latía desbocado. Su cuerpo temblaba de rabia, de asco al pensar en lo bajo que podía llegar a caer un ser humano. Lloré durante días, semanas. Sus ojos se volvieron opacos. Revivía el pasado, pero como un mero espectador. Hacía mucho tiempo que se había acostumbrado a no pensar, a no sentir, a dejarse llevar para no volverse loca. Desde entonces me quería siempre a su lado. Día y noche durante estos eternos 9 años a su lado sin poder escapar. Deseé morir, pero soy tan cobarde. No creo que seas cobarde. Muy al contrario, eres la mujer más valiente que he conocido nunca. En ese preciso instante, Evan vio por primera vez a la verdadera Olga. En ese momento, sus ojos le mostraron a la mujer que se escondía por miedo a ser golpeada o violada. Los ojos de ella se anegaron. Hacía tanto que nadie le decía cosas bonitas. Hacía tanto que nadie la cuidaba, la escuchaba, la aceptaba tal y como era. De repente su mirada cambió. Parecía aterrada, y Evan se preocupó. ¿Habría dicho algo malo? ¿Estás bien? Le preguntó alarmado. Olga asintió. Tragó saliva y con voz temblorosa dijo: «Es solo... me acabo de dar cuenta de que ya no sé quién soy. Durante estos años me he perdido y tengo miedo de no poder regresar». Entonces rompió a llorar, y Evan, sin plantearse si estaba bien o mal, si ella lo aceptaría o lo rechazaría, la tomó entre sus brazos. Olga necesitaba ese contacto. Lo anhelaba desde que había empezado a hablar. Sabía que se iba a romper en pedazos, pero los brazos fuertes y protectores de Evan la ayudarían a reconstruirse. Al día siguiente de lo ocurrido en la playa, Roy dejó a Sex en el club al cuidado de Mikey. Se encaminó a la comisaría. Necesitaba hablar con Jared a solas, sin testigos. Había concertado una cita con el detective. Confiaba en ese hombre. La manera en la que actuó la noche de la pelea, la forma en la que cuidó a Patch, en la que incluso comprometió su trabajo, le decía que se podía confiar en él. Aparcó el coche frente a la comisaría. Entró y examinó a cada uno de los agentes que en esos momentos se encontraban en su lugar de trabajo. Uno de esos hombres podía ser el soplón que ayudaba al ruso, el infiltrado que la banda tenía entre los policías y del que Olga les había hablado. Ella sabía de su existencia, pero desconocía su nombre. Podría ser cualquiera. Por eso necesitaba andar con pies de plomo y, por supuesto, no confiar en nadie. Tan solo lo haría en Jared. Buenos días. Le dijo a la gente que se encontraba en la entrada. Buenos días. Contestó. Tengo cita con el detective Jared Slade. El agente se limitó a asentir. Ya debía estar al corriente de esa visita. Le indicó que pasara por el arco de seguridad y le explicó cómo llegar hasta el despacho del detective. Roy caminó con paso firme y seguro hasta llegar a la puerta de la oficina. Golpeó con los nudillos y tras escuchar un «Pase» de boca de Jared, entró. Jared, al verlo, se levantó a saludarlo tendiéndole la mano. Patch le había hablado del guardaespaldas. Sabía que era un exmarine que estaba trabajando para Sex, que era un hombre íntegro, uno que tan solo pretendía proteger a su clienta de un mafioso ruso al que hacía años que el departamento quería meter en la cárcel. «Por favor, toma asiento», le pidió, señalando la silla que estaba frente a la suya. Ambos se sentaron y fue Roy quien tomó la palabra. «Quiero darte las gracias por el trato que Patch ha recibido. No hace falta que me las des. Él es amigo. Lo sé. ¿Solo amigo?», se planteó. Pero a él eso no le importaba, no era de su incumbencia. «Si no hubiese sido por ti. Pero ese no es el tema por el que he venido a verte. Pues adelante, puedes ser claro». Entonces Roy le habló de Olga. Le contó todo lo que había pasado y le explicó las razones por las que ella permanecía escondida. «Esa chica puede ser la clave para terminar con Nikolai. Pero tan solo te la entregaré si me prometes que tendrá protección día y noche». Jared ya sabía que alguno de los policías, uno de sus compañeros, ayudaba a Nikolai. ¿Eres consciente de que Nikolai irá a por vosotros? Por supuesto, él sabe que la tenemos, que la protegemos, por eso es muy importante que os impliquéis. Si averigua dónde está, la matará y estoy seguro de que a estas alturas debe estar como loco investigando. Sé que me siguen, así que no puedo ser yo quien vaya a buscarla. Te prometo que iré yo mismo, me encargaré de su protección. Hablaré con el comisario y nos pondremos en marcha. Mi compañero Josh me acompañará.
Roy se puso tenso. No me gusta que metas a nadie más en esto. Te aseguro que es de fiar. La chica estará más protegida. Roy asintió con desgana. No le apetecía que otro policía entrase en el juego. Jared tomó el teléfono y marcó un número. Josh, te necesito. Dijo de manera escueta y colgó. Casi al instante, unos toques en la puerta hicieron que ambos hombres dejasen de hablar. De momento, nadie de la comisaría tenía que saber el motivo de esa reunión. Tras los 2 toques, Josh entró en el despacho. Saludó con una leve inclinación de cabeza a Roy y, después de dejar unos papeles sobre la mesa de Jared, se sentó en una silla que estaba al lado del guardaespaldas. Ambos le pusieron al corriente de todo lo ocurrido y decidieron que saldrían lo antes posible en busca de Olga. La meteremos en el programa de protección de testigos. Josh, ocúpate del papeleo, por favor. El detective asintió, se levantó de la silla y antes de salir, se volvió para mirar a Roy. Encontraremos a ese soplón, prometió, refiriéndose al policía que pasaba información al ruso. Eso espero. 34. Atrapados. Jared. Voy en el coche camino del apartamento donde se esconde la chica de Nikolai. Es muy importante protegerla porque Olga es la clave para terminar con una organización tras la que andamos desde hace mucho tiempo. Josh conduce y yo no puedo evitar mirarlo y preguntarme qué pensará de mí si descubre que su compañero, ese al que llama novato, es gay. La verdad es que dudo que se lo tome bien. Las cosas han cambiado de una manera tan brusca que siento vértigo. La vida me está llevando por un camino lleno de baches, de muros altos que me costará franquear, pero estoy dispuesto a luchar por él, por mí. No me importa lo que piensen los demás. Ahora es mi momento. Ser yo mismo es lo más importante en mi vida. Hace tan solo unas horas estaba en mi casa, esa que comparto con mi recién estrenada esposa. Necesitaba hablar con ella, ser sincero. Además, tras una larga charla con mi madre, decidí que debía ser la primera en saberlo y lo antes posible. Así fue como el domingo por la noche conduje hasta nuestra casa después de pasar la noche anterior con el hombre al que amo. Una de las muchas que deseo vivir a su lado y para ello tenía primero que cerrar mi anterior vida. Si os soy sincero, estaba nervioso. No sabía muy bien por dónde empezar. No tenía ni idea de cómo afrontar la verdad de quién y cómo soy y exponerlo ante ella. Mis manos temblaban al meter la llave en la cerradura. Al abrir, mi corazón galopaba, pero ella no estaba en casa y por un cobarde instante solté el aire. Sentí alivio. La llamé, pero no me contestó, así que decidí dejarle un WhatsApp. Hola, April. Estoy en casa tal y como te prometí esta mañana. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo lo antes posible. Por favor, llámame cuando puedas. Escueto y claro. Se terminaron las mentiras. Fue una promesa que le hice a mi madre, a Pat, a mí. Un sonido me alertó de la llegada de un mensaje. Lo miré y era ella. Me cansé de esperarte y ahora soy yo la que no tiene ganas de hablar. Para que te quedes tranquilo, estoy en casa de mi hermana. Decidí no contestar a su mensaje. Era mejor hablar en persona. Después de eso llamé a Pat y quedamos en mi apartamento. Esta misma mañana he tenido una reunión muy importante con el guardaespaldas de Sex y ahora voy camino del apartamento donde la chica de Nikolai espera nuestra protección y ayuda. La rutina ya no lo es tanto. Mi vida ha dado un giro radical, tanto sentimental como laboralmente. Se ha vuelto un tanto caótica. Miro por la ventana. Ya queda poco para que lleguemos. La melodía de mi móvil empieza a sonar y lo saco de mi bolsillo. Espero que sea April, aunque creo que no es el mejor momento para hablar. Pero, para mi sorpresa, se trata de Jeremy. Estoy tentado de no contestar, no me gusta ese tipo y además creo que es el soplón de Nikolai, pero no quiero que sospeche nada. Se nos quedó mirando cuando salíamos del despacho del comisario. Me da la sensación de que se huele algo. Dime. Contesto con tono seco. Jared. Es la primera vez que me llama por mi nombre. Siempre usa novato para referirse a mí con tono despectivo. Sin embargo, ahora parece serio, respetuoso y me extraña mucho. No le digas a Josh con quién estás hablando. ¿Crees que me puede escuchar? ¿Qué sucede? Mira a Josh y parece estar concentrado en conducir mientras tararea la canción que en ese momento suena en la radio. No lo creo. Intento disimular mi desconcierto. Escucha con atención. Ten mucho cuidado. El comisario acaba de confirmarnos que Josh es el hombre que informa a Nikolai de todos nuestros movimientos.
Mi corazón se para de golpe. ¿Será cierto o estará tratando de engañarme? Ajá. Contesto de manera distraída intentando que Josh no se dé cuenta de nada. Os siguen 2 coches con los hombres que Nikolai ha mandado para asesinar a la chica. Tienes que intentar despistarlos hasta que lleguemos nosotros. ¿Cómo sabe todo eso? ¿Será una trampa? Con disimulo miro por el espejo retrovisor. Varios coches van tras nosotros y uno me resulta sospechoso. Ahora se han despejado todas mis dudas. Ahora sé que Jeremy no me está mintiendo. Vale, gracias. Ya hablaremos. Colgamos los 2 a la vez y entonces Josh me pregunta. ¿Tu mujer? Sí. ¿Problemas en el paraíso? No le contesto y él no sospecha nada. Sabe que no me gusta hablar de mi vida personal. Josh es tan solo mi compañero, pero no es mi amigo del alma. Tengo que estar preparado y, con disimulo, tanteo el arma que llevo sujeta bajo mi brazo. Las cosas se van a poner difíciles y debo prevenir a Evan. Roy me pasó su número por si teníamos cualquier problema, así que con rapidez le envío un WhatsApp y rezo porque lo lea a tiempo, pues Josh ya está aparcando el coche. 2 coches aparcaron a una distancia prudencial intentando disimular lo que Jared ya sabía, que era una emboscada. Los hombres de Nikolai, armados y preparados para matar, salieron a la carrera hacia la casa. Mientras, Jared no perdió el tiempo, sacó su arma y salió del coche. Pilló a Josh desprevenido. No era tan ágil como él, pues el peso le impedía moverse con la misma rapidez y le asestó un fuerte golpe en la cabeza con la culata de su revólver. No sintió pena. Era un traidor y esperaba que se pudriera en la cárcel el resto de su vida. Emprendió una carrera hacia el apartamento. Tenía que llegar antes que los hombres de Nikolai. Subió las escaleras sintiendo que a pocos metros 2 tipos lo seguían y disparaban sus pistolas. La puerta del apartamento se abrió para permitirle el paso y tras él se cerró con estrépito. Estamos acorralados. Evan también tenía su arma en la mano. Según parecía, había leído el WhatsApp con el tiempo suficiente para abrirle la puerta a Jared y estar preparado para lo que pudiese pasar. Tenemos que resistir. Vienen refuerzos. Ya habían llegado. Los golpes en la puerta lo confirmaban. Jared no se quedó a esperar cómo la derribaban. La madera no era muy consistente y cedería tarde o temprano. Vamos. Alentó a Evan. Ambos corrieron buscando una salida con desesperación. En el salón, acurrucada en el suelo, donde Evan había volcado con mucho esfuerzo una gruesa mesa de madera que usaban como escudo protector, y temblando de terror, estaba Olga. Evan le había dicho que no se moviese de allí. Se acercó a ella y se colocó ocultándola con su cuerpo. Lo matarían antes que dejar que se la llevaran. Jared se situó a su lado. No podían escapar por ningún sitio. Las ventanas de atrás estaban también cubiertas por otros 2 de los hombres de Nikolai. Lo acababa de comprobar. No había escapatoria. Debían luchar si querían vivir. Dispara a matar. Ellos no tendrán compasión. De repente, los disparos se sucedieron tanto por parte de los mafiosos como por parte de ellos. La mesa no era un buen escudo, pero con suerte resistiría hasta que llegase la policía. Olga se pegaba a la espalda de Evan, se aferraba a su camiseta temblando y rezando porque todo terminara pronto. Lloraba, sufría porque se sentía tan culpable. Él estaba en peligro, y todo por su intento de salir de esa vida tan horrible. Pero ahora desearía dar marcha atrás y no encontrarse en esa situación. No le daba miedo morir. Quizás sí descansaría, y él no podría volver a hacerle daño. Pero le aterraba que a Evan le pasase algo. Jared sabía que iba a ser muy complicado salir ileso. Se había visto involucrado en otros tiroteos, pero jamás había estado acorralado de esa manera. Qué estupidez había sido meterse en la casa, pero no podía dejarlos solos. De pronto los disparos cesaron. Jared asomó la cabeza y vio que los 3 hombres que habían estado disparándole sin descanso se marchaban huyendo de las sirenas de la policía. Alguno de ellos había resultado herido y seguramente no llegaría muy lejos. Se van, gritó entusiasmado Jared. Se habían librado de manera casi milagrosa. Evan suspiró con fuerza y se limpió el sudor de la frente con la manga de su camiseta. Ahora sentía cómo la adrenalina le hacía temblar e incluso estaba un poco mareado. Ella estaba a su espalda, se apretaba con fuerza, pero no se movía. Parecía estar paralizada. Con grandes esfuerzos, consiguió darse la vuelta y tomarla entre sus brazos. Ya ha pasado todo. ¿Estás bien? Te tengo. No voy a dejar que nadie te haga daño. Le susurraba mientras le acariciaba el pelo con una mano y con la otra se aferraba con fuerza a su cintura.
Olga intentaba tomar aire, pero no podía. Se ahogaba. El llanto se acumulaba en su garganta y apenas la dejaba respirar. Se agarró a él como si le fuese la vida en ello. No escuchaba sus palabras, no entendía lo que repetía una y otra vez, pues estaba en shock. El pequeño apartamento se llenó de policías. Jared salió del refugio que les había prestado la mesa y vio con sus propios ojos que a duras penas había resistido. Todo estaba lleno de astillas, de maderas rotas, destrozadas por los impactos de las balas. ¿Están todos bien? Preguntó Jeremy. Sí, creo que sí. Evan se puso de pie con Olga en brazos y se acercó a los policías. Estamos bien. Corroboró. Salgamos de aquí. Caminaban uno detrás de otro hacia los coches patrulla. Olga irá en ese coche, dijo Jeremy señalando uno de los vehículos. Yo iré con ella. Evan no admitía réplicas. Olga se abrazó a él con más fuerza. Tampoco pensaba separarse de Evan por nada del mundo. Está bien. Jeremy no parecía muy conforme, pero les permitió subir al coche a los dos juntos. Jared iba a subir a otro cuando sintió cómo algo húmedo resbalaba por su pierna y mojaba la acera. Miró al suelo y vio cómo una mancha roja crecía conforme pasaban los segundos. Se llevó la mano al abdomen y, al retirarla, la vio manchada de sangre, su sangre. Creo que estoy herido, dijo con total tranquilidad. No sentía dolor. No había notado la bala atravesándole, ni se había dado cuenta de que sangraba hasta ese preciso instante. ¡Llamen a una ambulancia!, gritó Jeremy, pero Jared ya no lo oía. Acababa de perder el conocimiento y cayó en la acera. 35. La duda. Pat. Lunes, día de ensayo. Podría haberme quejado o haber protestado cuando el despertador ha sonado, o tal vez haber despotricado porque no me apetece levantarme, pero nada de eso ha ocurrido. Muy al contrario, me he levantado con una tonta sonrisa, me he desperezado, estirado y recreado en la agradable sensación que sus besos, sus caricias y el roce de su cuerpo han dejado en mi memoria. Por un instante me permito el lujo de cerrar los ojos y visualizarnos juntos, estallando, explotando, como si fuésemos fuegos artificiales. Jamás me he sentido tan pleno, tan feliz. Incluso he olvidado el incidente del sábado, he conseguido que por primera vez en mi vida ella no sea la protagonista de mis noches, de mis días. Ahora mi cabeza está llena de imágenes placenteras de él, de nosotros, y creo que por fin podré tener un futuro. Llego temprano al club. No he pasado por aquí desde el sábado y todo el mundo se interesa por saber cómo me encuentro. Sé que Sex ha intentado maquillar lo que me pasó, pero esto es como un pequeño pueblo donde al final todo se sabe, y la gente dice que me atacaron en mi camerino, incluso se murmuró, según me contaron algunas de las chicas, que estaba herido, que me habían dado una paliza. Así que gran parte de la mañana la dedico a aclarar con una pequeña mentira lo que me pasó. Les digo que me he ausentado porque recibí un fuerte golpe en la cabeza, perdí el sentido y que no sé cómo llegué hasta mi camerino. Todos parecen creer mi versión y cesan de hacer preguntas. En todo momento siento el gran apoyo de Sex que, a mi lado, corrobora mi versión. Creo que le debo una explicación. Ya va siendo hora de que sepa por qué reaccioné así. Ensayamos durante 1 hora y hacemos un descanso que aprovecho para ir al despacho de Sex. Ya me he abierto a Jared, ahora le toca a mi amiga. Toco a la puerta y ella me da paso. Se levanta en cuanto me ve y me abraza con cariño. Puedo sentir su amor y mi cuerpo se relaja. He pasado tanto miedo, me dice. Lo sé y lo siento tanto. Se separa para poder mirarme a los ojos. Mueve su cabeza negando. Tú no tienes culpa de nada. Mi amiga. Mi alma gemela, la única mujer a excepción de Liz, a la que amo. Me sujeto a sus hombros, suspiro y comienzo a hablar. Sex, sé que no he sido sincero contigo. Sé que me has pedido muchas veces que confíe en ti. Cierro los ojos, no porque me moleste su mirada, más bien se trata de un absurdo intento de coger fuerzas. Parece idiota, pero me ayuda a centrarme, a ordenar mis ideas. Tenía miedo, Sex. Continúo a ciegas sin abrir los ojos. Terror a descubrirte mi pasado. No podría soportar ver la pena reflejada en tu mirada. Jamás te miraría así, Patch. Siento la caricia de sus dedos en una de mis mejillas. Sea lo que has querido ocultarme, nunca te miraré con lástima, pues yo soy la primera que detesto esas miradas de piedad con las que algunos me observan al descubrir mi pasado. Abro los ojos y veo en los de mi amiga comprensión y cariño.
Me gustaría tanto ser como tú. Una bonita arruga le recorre la frente. ¿Por qué? Sé que tu vida ha sido muy complicada, pero nunca has dejado de sonreír. Le has hecho frente a tus miedos y has vencido. Yo me desprendo de su abrazo. Camino hasta la silla que se encuentra frente a la mesa de su despacho y me siento. Yo no puedo olvidar. Mis fantasmas me persiguen, me acosan y no me permiten continuar mi camino. Sex se acerca, se recuesta en la mesa y toma una de mis manos. Quizá tus heridas sean más profundas que las mías. Levanto la mirada y la veo sonreír. Sex tiene algo especial que me hace sentir en paz, así que también sonrío. Mis heridas no cierran. Lo que me pasó el sábado ha sido un recordatorio de ello. Tomo aire con fuerza y continúo hablando. De niño, mi madre me encerraba a oscuras cuando me negaba a bailar. Dios mío. El sábado creí verla. Pensé que estaba en el club. Huí porque aún le tengo miedo. Corrí a mi camerino, pero de pronto la luz se apagó. Tengo fobia a la oscuridad e intenté escapar. La puerta estaba cerrada y te juro que la escuché reír, lo juro. La miro con desesperación, parece una locura. Te creo, cariño, te creo. Pero Sex, ella no puede ser quien me encerró. Mi madre... Trago saliva, me cuesta mucho llamarla así. Ella está muerta. De repente el color abandona sus mejillas y tiene que sentarse. ¿Entonces? Jared cree que alguien quiere hacerme daño y se disfrazó como ella. ¿Pero quién? Por más que lo pienso, no lo sé, Sex. Tiene que ser alguien que me conozca, que sepa todo lo que pasó. Alguien muy cercano. ¿Cuántas personas conocen tu historia? Tan solo una. Mi amiga Alice vivió conmigo muchas de las cosas que sufrí. Confío en ella, siempre me ha ayudado. Ha estado a mi lado. ¿Confías en Liz? Sí, claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? No me gustó nada. ¿La conoces? Sí, estuvo por aquí el domingo. Habló con Roy y después se fue. No sabía nada. Es raro que Liz venga a Manhattan y no se pase a verme. Habla con Roy. Quizá él te diga qué es lo que vino a buscar. La verdad es que nunca me he parado a pensar quién puede ser la persona que me martiriza con los recuerdos de mi pasado, pero ahora, después de hablar con Sex, la duda, la desconfianza crece. Nadie conoce mi historia mejor que mi amiga de la infancia, Liz. Sex no deja de observarme. Sé que está analizándome, estudiando mis gestos. No puedo creer que ella... Mi garganta se cierra. No, joder, Sex. Liz siempre ha cuidado de mí. Ella es mi amiga. Cariño, no la conozco mucho, pero tan solo te pido que investigues. Quizá haya cambiado, tal vez ya no es la mujer que conocías. Sex es muy intuitiva. Tengo que confiar en ella. Lo haré. Digo mientras asiento. Intentaré averiguar, pero solo pensar que ella pueda tener algo que ver con esto. Cierro los ojos. Joder, duele. Liz siempre ha sido cariñosa. Es la única hasta la llegada a mi vida de Jared que me saca de mis estados de pánico y me ayuda a recuperarme. He confiado en ella, sabe todos y cada uno de mis secretos. Dime una cosa, Patch. Sex recupera mi atención. ¿Qué hay entre el policía y tú? Amor. No sé por qué ha salido esta palabra de mis labios, pero ha sido casi instintivo, como una necesidad. Sex me sonríe. Sé que me quiere y que lo único que la preocupa es verme feliz. Ella no me juzga, no me censura, y por eso la quiero. La necesito. Me abrazo a su cuerpo. La siento a mi lado. El teléfono no dejaba de sonar. Roy estaba en su despacho ultimando los turnos con Landon. Hacía tan solo un par de horas que Jared lo había llamado para confirmarle que, junto a su compañero, iba camino del apartamento donde Olga y Evan se refugiaban. Le hubiese gustado ir, pero no quería dejar a Sex sola o en manos de ninguno de sus chicos por mucho tiempo. El ruso estaría muy cabreado y temía que su siguiente paso fuera atacar a Sex, así que pensaba quedarse a su lado. No se separaría de ella por nada del mundo, y si era necesario, la protegería con su propio cuerpo, con su vida. El número que lo llamaba no pertenecía a sus contactos, e intrigado contestó. ¿Hola? ¿Jefe? Era la voz de Evan, y Roy dio un salto en el asiento. Sí, soy yo. ¿Desde dónde me llamas? Preguntó. Ese número que le salía en la pantalla no era el de su móvil. He perdido mi móvil, se me debió caer en la huida. ¿Huida? Nos encontraron, jefe. Los hombres de Nikolai vinieron a buscar a Olga. ¿Pero cómo? Nadie conocía dónde estabais escondidos. El hombre que tenía infiltrado en la policía les dio el soplo. Menos mal que, según parece, sospechaban de él desde hacía tiempo y tenían pinchado su teléfono. Si no llega a ser por eso... Suspiró con fuerza.
Ahora la policía ha buscado un lugar seguro para Olga, uno con vigilancia hasta que se celebre el juicio. La han metido en uno de esos regímenes de protección de testigos, y yo no me puedo quedar con ella. No me dejan. Parecía afectado de verdad, triste por tener que marcharse y dejarla en manos de la policía. Estoy seguro de que estará bien cuidada y protegida. Ya, jefe, lo sé. De pronto, Roy escuchó con total claridad el sonido procedente de una megafonía. Tenía el típico tono que se usa en esas comunicaciones. «Doctor De Carlo, acuda a quirófanos». ¿Se puede saber dónde estás? Preguntó preocupado. En el Metropolitan Hospital. ¿Estáis Olga o tú heridos? No, tranquilo, jefe. Olga tiene un pequeño corte en un brazo que se ha hecho con una astilla, nada de importancia. Pero la policía la ha traído aquí para que la curen. De momento me han permitido estar con ella. Jefe, uno de los polis que nos ha rescatado ha resultado herido de gravedad. En estos momentos le están operando. Roy comenzaba a ponerse nervioso y le exigió que le contase todo sin dejarse nada en el tintero. Poco a poco, Evan le fue describiendo lo que había sucedido en ese apartamento. Descubrir que sin él pretenderlo había puesto en peligro a uno de sus chicos y a Olga le produjo escalofríos. Ese policía nos salvó la vida. Me avisó por WhatsApp, me previno. ¿Sabes su nombre? Por supuesto, Roy sabía de quién se trataba. Él solo le había dado el número de Evan al detective en el que confiaba, pero necesitaba que Evan se lo confirmase. Jared Slane. Dios, gritó enfadado. Ese policía precisamente era un buen hombre. No era justo. Está muy grave, jefe. No dan muchas esperanzas. Espero que salga de esta, dijo Roy con sinceridad. Conocía poco al policía, pero su implicación con Patch y la ayuda que le había prestado con Olga le demostraban que tenía muy buen corazón. Yo también, jefe. Porque si no llega a ser por él, la cosa hubiese terminado de otra manera. Solo de pensarlo se le erizó el vello. Se arriesgó y se quedó a nuestro lado cuando no había esperanza de salir con vida. Manténme informado. Evan, cuídate y cuida de ella. Lo haré. Una amarga sensación lo golpeó con fuerza cuando colgó el teléfono. Ese poli no merecía terminar así. Chasqueó la lengua, enfadado con el destino que siempre ponía en el punto de mira a los buenos, y se encaminó hacia el despacho de Sex. Sabía que ella estaba esperando noticias de Evan y Olga. Tocó en la puerta y entró. Saludó a Patch, no lo había visto desde el incidente del sábado. Parecía cansado, pero recuperado del ataque de pánico que había sufrido. Seguramente la visita de Liz le ha venido bien, pensó. Sex vio reflejada en su rostro la preocupación, y eso, viniendo de su guardaespaldas, que siempre era hermético y nunca expresaba sus sentimientos, le asustó. ¿Pasa algo?, preguntó. He hablado con Evan. Dos pares de ojos se clavaron en él, expectantes. Están bajo la protección de la policía. Por suerte llegaron a tiempo. Nikolai los encontró. Sex se llevó las manos a la boca intentando retener un suspiro de alivio. Hay algo más, ¿verdad, Roy? Patch conocía muy bien a su amigo, y sus ojos no reflejaban el sosiego que en esas circunstancias sería normal mostrar. Roy asintió. Jared, el policía que te sacó del club. Él ha resultado herido. Según me ha dicho Evan, está muy grave. Patch perdió el color. Intentaba respirar, pero parecía que un puño invisible se hubiera metido dentro de su cuerpo y apretase sin piedad sus pulmones, dejándolos vacíos, sin aire. Negaba con la cabeza. Evan debía estar equivocado, sería otro policía. Jared lo había dejado esa mañana en la cama, lo había besado, un beso de hasta pronto. No podía ser cierto. ¿Dónde está?, preguntó cuando recuperó la voz. Tenía que verlo. Necesitaba estar a su lado. Se puso de pie de un salto. Se pasaba las manos que temblaban por el cabello de manera nerviosa. Su corazón parecía a punto de salirse de su pecho. ¿En qué hospital está?, gritó su pregunta como si de repente hubiese perdido la cordura. Incluso tomó las solapas de la americana de Roy y lo zarandeó con desesperación. En el Metropolitan. Lo soltó y sin decir ni una sola palabra más, salió casi a la carrera del despacho. «Patch, espera», le gritó Sex. «No vayas solo, Patch». Corrió tras él y Roy la siguió. No pensaba dejarla ir. La retuvo y la apresó contra su cuerpo. «Suéltame», le exigió enfadada, peleando, arañando sus brazos. «Déjame ir, no puedo dejarlo solo». Pero a Roy no parecieron conmoverle sus súplicas, su lucha. No pensaba ceder. No dejaré que te pongas en peligro, Sex.
explicó con paciencia mientras la abrazaba e intentaba esquivar sus golpes.